Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. Amén. Estamos alegres, estamos felices. Amén, porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, les invito a abrir el libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a dar lectura al verso 1 y el verso número 2. Amén. Hebreos, capítulo 1 y verso número 2. Hebreos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra leída. Te pido, Señor, en esta mañana que tú tomes nuestras vidas, Señor. Que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nuestras vidas. Descienda, Padre, en cada vida en esta mañana. Y que al hablar tu palabra, Señor, no sea palabra humana, sino sea palabra tuya, Señor. Abre nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones para poder comprender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. El tema de esta mañana, básicamente, hermanos, se encuentra en el verso 2. Y le he puesto por tema, ¿dónde tienes puestos tus ojos? Es una pregunta, ¿amén? Pero he cogido el verso 1 para más o menos tener una idea clara de lo que vamos en esta mañana a predicar. Amén, hermanos. Durante esta semana he estado un poco, ¿sabe, no? Yo cuando tomo una decisión soy muy radical en tomarla. Si es negro, lo hago azul, así, colores claros, ¿verdad? O sea, soy muy decisivo en las decisiones que tomo. Pero le he estado pidiendo al Señor también que me oriente, que me diga qué es lo que tengo que hacer. Porque una de las cosas que sí me preocupa, hermanos, es el bienestar de la iglesia. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que importarnos el bienestar de la iglesia. Y una de las cosas, hermanos, que me preocupa en la iglesia de hoy es que no veo, hermanos, verdaderamente esa fluidez espiritual dentro de la iglesia. Las causas, hay muchas causas por qué Dios no fluye de una manera en las iglesias de hoy. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia sea en tu país o sea en nuestro país. Esta iglesia está por cumplir 7 años desde que se abrió. Y una de mis preocupaciones, hermano, es que ha pasado 7 años y no he visto a alguien siendo bautizado en lenguas. Me preocupa eso a mí. Me preocupa. Y yo quiero que tú analices también de las iglesias que tú has venido. ¿Cuántas veces has visto un derramamiento del Espíritu Santo y ser gente bautizada por el Espíritu, conocer la presencia de Dios espiritualmente en tu iglesia, en ese grupo de jóvenes, ese grupo de ancianos ya en la iglesia? ¿Cuánto has sido bautizado en los últimos tiempos en tu iglesia? Tú mismo saca tu propia conclusión. Pero quiero decirte en esta mañana, hermanos, que Dios a nosotros nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito que Dios nos ha llamado es para que tengamos la unción de Dios en nuestras vidas. Transmitir el poder de Dios a través de nuestras vidas. En esta mañana quiero que analicemos nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, por qué Dios no está haciendo su obra dentro de la iglesia como Él quiere hacerlo. ¿Qué está impidiendo que la presencia de Dios descienda en nuestras vidas? ¿Qué está impidiendo, hermanos, que la presencia de Dios,
que Dios se derrame. En el libro de Corintios capítulo 12, si nosotros leemos, Dios ha dado dones a la iglesia. Dios ha derramado de sus dones en la iglesia. Mi pregunta es, ¿se notan que las iglesias de hoy tienen dones espirituales? ¿Sabe, hermanos? Cuando yo analizo cada una de estas cosas, veo la escasez de dones en la iglesia. Lo que se ve ahora, hermano, es puro grito, puro júbilo, pura alegría, puro solamente entretenimiento en las iglesias, pero no se ve lo espiritual. No se ve el derramamiento del Espíritu Santo. No se ven las profecías. No se ve el discernimiento de espíritu, que es lo que mucha falta le hace a la iglesia. Y ya vamos a entrar por ahí. Pero, ¿qué está pasando hoy dentro de la iglesia? Yo quiero analizar, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Vamos a empezar por el 1, amén. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. No voy a hacer mucho énfasis en este texto porque más me interesa el segundo, pero quiero que notemos algo, que dice que nosotros tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. Amén. Estamos hablando de la gente que nos observa, de la gente que nos ve, de la gente que ve nuestro testimonio. Acuérdese del mensaje del viernes que hablaba el pastor, del testimonio. Nuestro testimonio es visible delante de los hombres. Amén. ¿Qué tú estás demostrando a tu familia como testimonio? ¿Qué tú estás demostrando a tus hermanos de esta congregación como testimonio? ¿Eres testimonio delante de tu esposo, delante de tu familia? ¿Das buen testimonio? ¿O solamente damos testimonio en estas cuatro paredes, pero cuando salimos fuera somos otra clase de personas? Amén. Tenemos que saber, hermanos, que nuestro testimonio es visible. Dice que hay una multitud afuera que nos está viendo, una nube de testigos. Y el mismo texto dice, despojémonos de todo peso. Cuando nosotros hablamos de peso, mire que lo separa el apóstol Pablo, que entre comillas dicen que ha escrito Hebreos, que no se sabe cuál es el autor, pero se cree que es el apóstol Pablo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Una cosa es pecado y otra cosa es el peso que llevamos nosotros. Pero dice que hay una carrera. Yo quiero que nosotros veamos que hay una carrera y en esta carrera hay una meta. Coja la carrera que usted quiera, si es de barcos, si es de veleros, si es una carrera de competencia de correr, de lo que sea, la competencia que sea, todos tienen una meta. Y el apóstol Pablo, en esta carta a los hebreos, nos enseña y nos dice que hay una meta. Pero cuando nosotros vamos en esa meta, tenemos que llegar al final. Sabemos cuál es el final, ¿no? ¿Quién está al final? Se llama Jesús. Usted está aquí porque usted quiere llegar al final, ¿verdad? Nadie quiere perder el tiempo en la iglesia. Yo no quiero perder mi tiempo dentro de la iglesia. Yo quiero, hermanos, llegar hasta el final. Yo quiero llegar y ver a Jesús cara a cara y morar con Él por toda la eternidad. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos eso. Amén. La hermana Fanny hace un rato hablaba de la voluntad de Dios, ¿no? Estos padres oraban porque su hija de meses sufría y le decían, Señor, te pedimos perdón. Se cogían de la mano, decían, Señor, haz tu voluntad. Y cuando ellos oraron, Dios vio la aflicción de sus padres. Dice que la máquina salió y la niña murió. Yo no lo había escuchado, lo he escuchado ahora en esta mañana. Amén. Pero quiero decirle, hermanos, como dijo mi hermana, que la voluntad de Dios muchas veces a nosotros nos gusta y a veces no nos gusta. Así es. Pero Dios tiene, hermanos, su perfecta voluntad que sea transmitida a nosotras, nos guste o no nos guste. Amén. Y en esta mañana yo quiero que tú sepas algo. Yo no estoy aquí para gustarte. Yo estoy aquí para predicarte lo que está escrito en su palabra, te guste o no te guste. Amén. Pero en esta mañana, hermano, he sentido la necesidad de predicar, hermano, ese evangelio que a mí me enseñaron.
Ese evangelio que está escrito en su palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser valientes. Amén. Tenemos que ser valientes. Los cobardes están afuera. Los cobardes prefieren la fiesta. Los cobardes prefieren la droga. Los cobardes prefieren los deleites de este mundo. Pero los valientes estamos aquí para decirle al Señor: heme aquí, Señor. Amén. Ayúdame, Señor. Yo no puedo, pero en ti soy más que vencedor. Amén. Amén. Y quiero que veamos que dice que hay dos cosas que nos alejan, que nos separan, que nos impiden llegar a la meta. Primero, tenemos que dice: despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso que no es pecado en nuestras vidas? Yo ya lo expliqué una vez, pero quiero hacer algo rápido aquí. Amén. ¿Cuál es, hermanos, ese peso que a veces no es pecado, pero no nos enfoca a ver lo que Cristo nos tiene reservado al final de la carrera? Tenemos como ejemplo, inevitablemente cada uno de nosotros nos encontraremos con dificultades en la vida. Amén. Hablaba mi hermana también, ¿cuánto no tenemos problemas? Creo que fue mi hermana Eliana, dice, ¿cuánto tienen problemas? Todos tenemos problemas en la vida. Amén. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Que muchas veces los problemas nos impiden ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Los problemas nos absorben. Los problemas no nos dejan ver claro lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabe? Que cuando hablo de problemas, yo lo asimilo con la falta de confianza a Dios. Una cosa es que tú tengas problemas y confíes en Dios, a pesar de los problemas. Otra cosa es que tengas problemas y los problemas te absorban y no confíes en Dios. Que te olvides de que Dios te puede ayudar. Amén. Amén. Cada uno de nosotros nos encontramos con dificultades en la vida. También muchas veces alguien habló por ahí de problemas económicos. Muchas veces la economía, hermanos, no nos alcanza para llegar. En estos tiempos, en estos últimos tiempos, que la situación, hermano, está caótica en el mundo. Sí se da cuenta usted, ¿verdad? ¿Sabe que la gente, hermano, muchas veces dice, Cristo viene? Y es verdad que Cristo viene y yo lo creo. Amén. ¿Cuáles son las señales ante la venida de Cristo? Habrá terremotos. Vemos terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? ¿Qué habrá? Hambre. Vemos hambre en diferentes lugares. Yo cuando veo, hermano, el hambre que hay en África y veo cómo esta gente millonaria, gente que gobierna en estos países, cómo absorben la economía, la hunden, siendo un país rico, la gente vive pobre. Pero quiero decirle una cosa, hermano, todas estas cosas son bíblicas, pero una de las cosas que más me preocupa a mí en esta mañana, y que por eso quiero transmitirle, es de que sabemos que hay terremotos, hambre, que son cosas antes de la venida de Cristo. Pero una de las cosas más preocupantes, y yo creo que la más certera de antes de la venida de Cristo, es la apostasía de la iglesia. La iglesia, hermano, ha dejado la verdad por la mentira. La iglesia, hermano, ha dejado lo santo por lo profano. La gente ha dejado, la iglesia ha dejado, hermano, la verdad por la mentira. Amén. Cuando usted va a muchas iglesias, hermanos, cuando usted va a diferentes lugares y se da cuenta, hermanos, que ya el evangelio no es el mismo de antes. Yo antes me acuerdo que mis abuelos me hablaban del evangelio, de un evangelio santo, un evangelio que te hablaban de que sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy las iglesias, hermanos, están llenas de gente chismosa, de gente, hermanos, y no estoy acusando a nadie, hermanos, porque cada uno de nosotros, como decía mi hermana, tenemos nuestros problemas que solucionar. Pero una cosa, hermano, es de que se permita dentro de la iglesia todos estos actos donde el apóstol Pablo nos habla y nos enseña que el obispo debe estar aprobado por Dios, que el obispo, hermano, debe dar testimonio delante de Dios y de los hombres, que nosotros tenemos que tener una imagen intachable delante de Dios y delante de los hombres. Amén, hermanos. Amén. ¿Usted
está demostrándole al mundo. Pero yo quiero en esta mañana, antes de empezar con esto, hermanos, porque no me quiero desviar, que muchas veces nuestro enfoque, después vuelvo a lo que estaba hablando, nuestro enfoque, hermanos, que es Cristo, muchas veces cuando el peso que vamos en una carrera, ¿verdad? Cuando nosotros vamos en una carrera o vamos remando, ¿verdad? Que muchas veces si las personas que van remando y viene el viento contrario, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la carrera se te hace más difícil. Amén. O cuando tú vas corriendo y llevas un peso, debes ir lo más ligero y llevas un peso y ese peso te impide correr más rápido al final. La Biblia habla de esto, habla de esos pesos, hermanos, que nos impiden. Los conflictos familiares. ¿Cuántos no tienen conflictos familiares? ¿Cuántos no tienen conflicto entre hermanos dentro de la iglesia? Y una pena, hermano, ver que muchos hermanos dicen, es que yo no voy a la iglesia porque el hermano me miró mal. Yo no voy a la iglesia porque la hermana me habló mal. Sabes, hermano, eres un niño espiritual. Porque nuestra mirada debe estar en Cristo. Mi hermana que me miró mal no murió por mí en la cruz. Yo le amo, le perdono, pero ella no murió por Cristo, no murió en la cruz por mí, sino solamente Cristo. Amén. Y todas estas cosas, hermanos, son pesos que nosotros llevamos. Las enfermedades. Sabemos, hermanos, que este cuerpo desde la caída de Adán y Eva, este cuerpo, hermano, automáticamente en cualquier momento se va a enfermar. ¿Lo sabes o no lo sabes? Amén. Amén. Pero muchas veces cuando estamos enfermos, cuando tenemos dificultades en nuestras enfermedades, ¿qué pasa, hermano? Muchos le echamos la culpa a Dios. O le decimos, Señor, si tu palabra dice que tú sanas. Ahora sí pide sanidad. Señor, tu palabra me dice que yo clamo, el justo clama y tú lo sanas. Sí, la palabra de Dios dice eso. Pero la palabra de Dios también nos enseña que tiene que ser la perfecta voluntad de Dios. Si Dios te quiere sanar, gloria a Dios. Y si Dios no te quiere sanar, también tienes que decir gloria a Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Yo cuando veo al apóstol Pablo, hermano, y veo lo que él explica en Hebreos y lo que nos habla después el libro de Filipenses, supongamos el libro de Filipenses nos dice capítulo 3, verso 13, Filipenses 3:13, mire lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, no pretendo que ya lo he ganado todo, hermanos. Muchas veces nosotros, ¿sabe? Estamos en la iglesia y pensamos que ya somos salvos, que ya lo hemos ganado todo. Y no, hermanos. Estamos en un camino, hermanos, que hasta que no lleguemos al final y obtengamos la corona de vida eterna, no hemos ganado nada. Amén. ¿Sabe que la salvación la puedes, como dice el pastor, la puedes rechazar en el último momento de tu vida? En otras palabras, la puedes perder en el último momento de tu vida. ¿Sabe? Nadie sabe lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Fue el hombre más sabio de la tierra. Fue el hombre que tuvo mucha sabiduría, pero su corazón se inclinó a las mujeres paganas, a las mujeres egipcias, a las mujeres de otros países. Consecuencia de eso, él fue llevado a la idolatría, a adorar los dioses de aquellas mujeres. Muchos dicen que Salomón en el último minuto de su vida se arrepintió y descansa con el Señor. No lo sabemos. Pero la Biblia, Jesús nunca tomó ejemplos con Salomón, ¿verdad? Nunca hubieron ejemplos de Salomón en el sentido de coger porciones y hablar. Pero te quiero decir algo, hermanos, que nosotros estamos en una carrera. El apóstol Pablo dijo, yo prosigo a la meta. ¿Cuántos quieren proseguir a la meta? Amén. Amén. Todos, ¿verdad? Amén. Pero dentro de eso, de llegar a la meta, hermanos, quiero que sepas que vas a tener
pesos que tienes que dejarlos. Los contratiempos laborales, los problemas de familia, los problemas entre hermanos, recházalos, déjalo, no le hagas caso. Y los pecados que dice, y del pecado que nos asedia. ¿Sabes que el pecado te está asediando? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes que él está buscándote? Él te está buscando, quiere devorarte, porque él sabe que si te devora, tú te vas al mundo. Y estando en el mundo, le perteneces a él. Y si le perteneces a él, estás perdido. Y si estás perdido y viene Cristo, te vas al infierno. Cosa que tampoco ya se quiere hablar hoy en las iglesias. Las iglesias ya no te predican que hay un infierno que espera a aquellas personas que son cobardes, como dice Apocalipsis, los mentirosos. Amén. Los hipócritas. ¿Cuántos son hipócritas? Ninguno, ¿verdad? Nadie quiere ser hipócrita. Pero todas esas personas van a estar afuera y dice que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Amén, hermanos. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 4, verso 7 y verso 8. Qué precioso que este hombre, hermano, tuvo esa visión de saber, de haber ganado. 2 de Timoteo 4, verso 7 y verso 8. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman la venida del Señor? Amén. Amén. Mire, el apóstol Pablo, hermanos, de alguna manera, él habla de que hubo un hombre que fue llevado al tercer cielo. Se dice, los historiadores, los teólogos dicen que era él mismo el que hablaba que él había ido al tercer cielo. Pero como era tan modesto, no lo expresa de una manera, porque dice que eran cosas que él no podía ni contarlas por las grandezas de las cosas bellas que había visto. Pero este hombre, hermanos, todos sabemos quién fue. Fue un hombre asesino porque él estuvo consintiendo la muerte de Esteban cuando fue apedreado. Fue un hombre que perseguía a la iglesia, que arrastraba a las mujeres, cogía a los niños y le golpeaba, lo metía en prisión. Sin embargo, un día yendo para Damasco, ¿qué pasó? Se le presenta el Señor Jesús. Y no se cayó de un caballo como muchos cuentan, porque la Biblia tampoco dice eso. Amén. Pero dice que él iba a Damasco y se le presentó Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que cuando el Señor le dijo eso, le dijo: Señor, tú eres Jesús. Comienza a identificar quién era. Tuvo un encuentro con Jesús en aquel momento y desde ahí su vida cambió. Fue transformado. Y él comenzó, hermano, a capacitarse. Él comenzó, hermano, a tener una comunión, una relación con Dios. Y todo esto está escrito, hermano, no solamente para que nosotros solamente lo leamos y nos olvidemos. Pablo, hermano, era un conocedor de las Escrituras. Sin embargo, hermano, estuvo como 3 años apartado para el Señor, escudriñando aún las Escrituras más, buscando la presencia de Dios, cosa que nosotros, hermano, hoy en día no hacemos. Y es por eso que en esta mañana yo quiero hablarle de discernimiento, hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, verso 10. A otros, esto está hablando de los dones espirituales, ¿verdad? A otros el hacer milagros, a otros profecías y a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Esto nos habla el libro de Corintios. Dios ha capacitado a la iglesia con todos esos dones. Amén. Usted tiene dones, hermanos, pero tiene que descubrirlos. Ahora, el don principal que la iglesia le fue dado es el discernimiento, hermano, que Dios le ha dado. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de buscar la presencia de Dios, pierdes la visión completamente. ¿Sabes que la visión, cuando yo te hablo de visión, no te estoy hablando de los ojos físicos?
lo que nosotros vemos ahora. Te estoy hablando de la visión espiritual. Cuando tú oras, hermano, cuando tú lees la Biblia, se abre el mundo espiritual. Amén. Tú comienzas, hermano, a escuchar la voz de Dios. Y te estoy hablando de escucharla con tu oído. Te estoy diciendo de que comienzas a ver, vas a tener encuentros incluso hasta con demonios. Porque los demonios no quieren que tú busques a Dios. Pero Dios le da autoridad a la iglesia para que en su nombre se vayan y comiencen a huir en el nombre de Jesús. La iglesia de hoy, hermanos, yo analizo y veo, hermanos, la iglesia de hoy no tiene discernimiento de espíritu, no tiene discernimiento de las escrituras. La Biblia dice en Oseas, mi pueblo se destruyó porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo se destruyó, fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, el discernimiento de hoy, la iglesia lo ha perdido. Y es por eso que nosotros hoy en día a todos le decimos amén. Por ahí anda una hermana, no me gusta decir nombre, no lo voy a decir, que Dios le dijo que se divorcie y que se case. Dios me lo dijo, dice. Hermano, Dios no te va a mandar a divorciar y que te cases con otra persona. Pero los hermanitos van detrás de la hermanita, escuchando sus mensajes, escuchando lo que ella dice. ¿Y sabe lo que hacen? Seguir el ejemplo de esta persona, dejando a su mujer, o la mujer dejando a su marido, casándose con otra persona. No, si la hermana lo hizo, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Adúltero. Y los adúlteros no entran al reino de los cielos. Amén. Amén. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hermanos. Tenemos que cambiar nuestras actitudes, nos guste o no nos guste. Si has pecado en esta mañana, dile: Señor, perdóname, yo hoy me arrepiento de todo corazón. Quiero volver, Señor, a buscar tu presencia. Quiero que tu presencia se derrame en mi hogar. Quiero que tu presencia se derrame en mi vida. Quiero volver a empezar, Señor, ese evangelio que a mí me predicaron el primer día. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos conocer ese evangelio? ¿Sabe que a mí me enamora que el Espíritu de Dios me hable? A mi hermano me lleno de gozo cuando la presencia de Dios me invade y cuando Dios me abraza, cuando Dios, hermano, comienza a tratar conmigo. Pero para que eso suceda, hermano, tenemos que dejar lo que es el chisme, tenemos que dejar lo que es pecado, lo que impide que la presencia de Dios descienda en la iglesia hoy. Por eso yo te decía al principio, ¿cuándo fue la última vez que Dios bautizó a alguien en lengua en tu iglesia? Analiza eso, hermanos, o en la iglesia que tú has estado. En esta iglesia, 7 años, ¿quién ha sido bautizado en lenguas? ¿A quién se le ha visto un don espiritual? Estoy hablando de un don espiritual. Sí se ha visto, pero yo quiero más, hermanos. Yo quiero más. Yo quiero conocer ese evangelio de verdad. Ese evangelio, hermanos, donde la presencia de Dios se derrama y comenzamos todos, hermanos, como la iglesia primitiva, dice que entró como viento recio, dice, y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, uno profetizaban, las mujeres, hermanos, fueron llenas del poder de Dios. Y cuando salieron, dice que comenzaron a anunciar el evangelio con poder, con señales, con prodigios, con milagros. Pero hoy vamos, ¿verdad?, afuera a predicar el evangelio. Y predicamos el evangelio, pura letra nada más hablamos. Cristo te ama, Cristo viene, punto, se acabó. Pero no vamos donde aquel enfermo que necesita un milagro de Dios. No vamos donde esa persona que necesita, un drogadicto que necesita ser transformado por el poder de Dios. La iglesia de hoy, hermanos, se le está enseñando muchas cosas que no son bíblicas. Por eso le estoy hablando de discernimiento. Hoy se le enseña a la iglesia que tiene que dar una ofrenda, pacta con Dios para que Dios te sane al enfermo. Tráeme $100, tráeme $1,000, 1,000 euros, lo que sea, la moneda que tú quieras. Tráemela a un pacto con Dios y Dios te va a sanar. Eso se le está enseñando a la iglesia. Dime dónde dice en la Biblia que tú tienes que pactar con Dios.
En ningún lado dice que tú tienes que pactar con Dios. Dios pacta contigo, pero tú no pactas con Dios. Hermanos, despertémonos. Acostumbrémonos, hermanos, a examinar las escrituras, porque nos están enseñando cosas, hermanos, que no son bíblicas. Yo una vez estuve en un estadio, en una campaña grande. Me dijeron, pacta con el Señor. Da todo lo que tengas en tu bolsillo y mañana tendrás trabajo. Yo estaba sin trabajo. Di todo mi dinero y me fui caminando hasta la casa hasta las 1 de la mañana que llegué. Eso se le está enseñando a la iglesia. Había una hermana que un hermano había orado por esta persona, le había dicho, pacta con el Señor, dame un dinero y Dios va a sanar a tu hija. Esto pasó en Estados Unidos. Al año, el hermano que le dijo que pacte le dice, le damos gracias al Señor por el pacto que hiciste, por la ofrenda que hiciste, tirándolo en indirecta para que dé otro pacto. Dice, le damos gracias a Dios porque tu hija fue sanada, pero queremos ahora que pactes con el Señor de nuevo. Le dice, la hermana le mandó una misiva y le dice, ¿cómo quieres que pacte si mi hija murió? Hermano, eso se está viendo en la iglesia. Y como iglesia hoy nosotros nos estamos perdiendo, siguiendo esas doctrinas erradas, hermanos. Hoy en las iglesias tú ves que te dicen, hay encuentros con el Cristo. Y está bien que haya un encuentro con el Señor, que tú pagues por ese encuentro con Dios, porque tienes que pagar el vehículo, el autobús donde tú te vayas, lo que vas a comer. A veces son 3 días. Yo he ido a esos encuentros, yo fui a ese encuentro y fue de bendición. Pero mi pregunta es, hermanos, primero te dicen el encuentro, después el proencuentro, después otro encuentro más por si acaso no te haya salvado. Hermano, ¿qué nos están enseñando? ¿Saben lo que nos dicen ahora, hermanos? Nos enseñan ahora de que las maldiciones de tu familia te van a alcanzar a ti. Hermanos, a ver, analicemos. Tengamos discernimiento de espíritu. Cuando tú vienes a Cristo, tú dices, hermano, yo quiero aceptar a Cristo. Cristo en ese momento, hermano, te hace libre para siempre. Amén. Él no hace las cosas medias. No, es que hoy te voy a sacar un espíritu de tu familia y de mañana te saco otro y mañana te saco otro. No, Dios, hermano, te liberta porque Él nos libertó en esa cruz. Nos hizo libre. Pero hoy se le enseñan eso a las iglesias, hermanos. Y usted lo ve, multitudes, hermanos, estadios inmensos, llenos. Usted dirá, es que es un siervo de Dios grandemente. Sí es un siervo de Dios, pero hay cosas que se equivocan. Y no todo me lo voy a tragar yo. Yo cojo la Biblia dice, que retenga lo bueno y que deseche lo malo. Eso no me va a decir que Él no es de Dios, puede ser de Dios. Pero hay que analizar lo que está diciendo el predicador. Usted tiene que analizar lo que yo digo a través de la palabra de Dios. Usted tiene que analizar lo que el pastor predica a través de la palabra de Dios. Si está aquí o no está aquí. Pero hermano, no se deje llevar. Necesitamos, hermanos, activarnos otra vez. Pero para activarnos necesitamos conocer lo que Dios quiere para nosotros. Hoy en día, hermano, la iglesia se pierde porque le falta conocimiento. Y estas enseñanzas que nosotros leemos en el Viejo Testamento son enseñanzas para los momentos actuales. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ir analizando lo que se predica hoy en día. Ya no se predica, como le dije, que Cristo viene. Ya no. Es que yo no predico de adulterio porque el que diezma se me puede ir, porque se te termine yendo. Hermanos, escúchame. Si tú crees que tu ofrenda te va a salvar o con tu ofrenda vas a convencer al pastor que no predique un mensaje que a ti te hace daño, pues hermano, prefiero hacerte daño, pero si no lo quieres oír, es tu problema. Y el dinero, hermano, que tú das, es tú y Dios. Si tú diezmas, hazlo para Dios, no lo hagas para el hombre. Si tú diezmas, no lo hagas a cambio de darlo de corazón, darlo a cambio de nada. Si tú das una ofrenda, darlo porque Señor, yo lo doy porque
yo siento darlo a cambio de nada, y vas a ver cómo Dios te bendice, cómo Dios abre la puerta de los cielos y te trae bendición económica y espiritual a tu familia. Porque el que trae una ofrenda a cambio desde ya te digo, hermanos, no vas a recibir nada, pero nada, más bien te vas a quedar sin dinero. Darlo a cambio de nada, darlo por amor a la obra de Dios. Amén. Yo quiero que nosotros notemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice, miren lo que dice aquí: amados, no creáis a todo espíritu, que si no, dice, mire, si no probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén, hermanos. Nosotros como iglesia, hermanos, les digo, Dios nos ha dado discernimiento. Y si, hermano, yo en esta iglesia veo a un líder, a un hermano que anda torcido, créame que soy el primero en llamarle la atención. Y le voy a decir, o cambias o te siento. Amén. Porque ya tengo esa autoridad, ¿no? ¿O no es así? Amén. Pero lo que no se va a permitir, hermanos, es tener un chismoso aquí predicando. Conmigo no va eso. Conmigo no va eso. Yo no voy a tener una persona, hermano, que esté haciendo lo indebido, dando mal testimonio aquí adelante. Conmigo no va eso, hermanos. La persona que está aquí, todos somos pecadores, ¿eh? Eso no se olvide, todos somos pecadores. Pero por lo menos tenemos que tratar de dar ejemplo en la iglesia y fuera de la iglesia. Que el de afuera, hermanos, vea que tú eres cristiano, que le temes a Dios. Como le decía, hermano, dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu. La iglesia, hermano, hoy se deja llevar, va como ovejita al matadero. Se deja llevar por todo lo que ve. Oh, es que Dios lo usa, hermano, Dios lo usa, y porque como Dios lo usa, yo lo sigo. Los dones son irrevocables. Una persona puede estar en adulterio, una persona puede tener 3 mujeres y puede estar orando por los enfermos y los enfermos se sanan. ¿Por qué? Porque son dones irrevocables. Pero el testimonio, ¿dónde está el testimonio? Por eso yo le hablaba hace un momento de una predicadora conocida, que es una predicadora que predica bien, pero decir que Dios le ha hablado que se divorcie, hermano, es antibíblico. ¿Amén? Amén. Es antibíblico, hermanos. Usted, como creyente de esta iglesia, hermano, tiene que someterse a la palabra del Señor. Tiene que someterse a lo que está establecido en su palabra. Porque dice que muchos espíritus, hermano, los espíritus son engañosos. Y déjenme decirle que los espíritus tienen ¿cómo le explico? Los espíritus inmundos pueden transformarse, se les permite transformarse en personas, en espíritu, coger cuerpos y dar una apariencia de lo que no son. Satanás, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz. Usted, cuando el pastor hablaba hace mucho tiempo, que él cogía, supongamos, un vaso de leche y le echaba cianuro, ¿verdad? Un poquito de cianuro. El vaso de leche sigue siendo vaso de leche. ¿Es así o no es así? Pero el veneno está dentro. Un predicador te puede hablar bonito, pero en una palabra está el veneno. Y si tú te tomas ese veneno, que tú lo ves una leche sabrosa, todo bien fría, ¿verdad? Con esta calor. Si tú te lo tomas, claro, es leche, pero el cianuro está dentro. Por lo tanto, te va a hacer daño. Por lo tanto, te vas a enfermar. Por lo tanto, te vas a morir. Y es de eso de lo que Dios nos está hablando, hermanos. Para nosotros, hermanos, discernir quién es de Dios o quién no es de Dios, tenemos que estar capacitados. Yo a veces, hermanos, yo escucho, hermanos, es que en YouTube dice esto, en YouTube yo escucho esto, en YouTube, y en YouTube le meten el veneno y usted ni cuenta se da. Por eso, hermanos, que Dios a nosotros nos enseña que tenemos que congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos lo tenemos por costumbres,
Nosotros como iglesia tenemos que estar unidos. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que unirnos. ¿Para qué? Para gozarnos con el Señor, para gozarnos entre hermanos. Pero, hermanos, si usted tiene alguna duda, aquí está el pastor para que le diga qué es lo que tiene que hacer o no. Amén. Hermanos, la iglesia de hoy se está perdiendo porque está escuchando cosas que no tiene que escuchar. Como le decía, hermanos, se le está enseñando de que tiene que tener un encuentro, un reencuentro con el Señor, y eso es falso. Usted se aceptó a Cristo hace 20 años Cristo lo salvó a usted. Ahora lo único que tiene que hacer, si se ha enfriado, es volverse a calentar en la presencia de Dios. Pero su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Su nombre ya consta que usted es hijo de Dios. Mientras tienes vida, tienes esperanza. Mientras sigues con fuerza, tienes esperanza. La esperanza se pierde el día que tú te mueras y no tengas ya solución para eso. En Hechos capítulo 5, verso 3, ya voy a terminar ya mismo, hermano. Hechos capítulo 5, verso 3, mire lo que dice: mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio del terreno? Amén. Yo quiero que nosotros notemos algo, que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos, esa iglesia donde salió de ese templo donde Jesús le dijo: esperen que yo mandaré al Consolador, acuérdense. Esa iglesia que salió de ahí, hermano, fue revestida del poder de Dios. Esa iglesia fue llena de la presencia de Dios. Dios le impartió dones, le impartió discernimiento. Y el apóstol Pedro aquí, hermanos, si nosotros vemos, él tenía discernimiento de espíritu, que es un don muy precioso. Discierne los espíritus, qué espíritu actúa en tal persona. Hermanos, ¿sabes algo? Yo te voy a decir una cosa, hermanos. Nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a discernir verdaderamente si estás capacitado o no, hermano, para trabajar en la obra de Dios. Vemos tu testimonio, vemos cómo te comportas, vemos cómo te vistes, vemos cómo andas en las cosas del Señor. Nosotros, hermanos, no somos muy legalistas en cuanto a la vestimenta, pero sí aplicamos lo que la palabra de Dios dice, que tiene que ser con pudor. Amén. Amén. El apóstol Pedro, hermanos, tenía discernimiento. Y estas personas, Ananías y Zafira, quisieron mentir al Espíritu Santo. Nosotros muchas veces, hermanos, queremos mentir al siervo de esta iglesia. Mostramos una apariencia. Y está bien. Yo veo tu cara, ¿verdad? Veo tu cara, pero no veo tu corazón. Y quizás a mí me puedas engañar. Pero a Dios no lo engañas. Y si tú piensas que me engañas a mí, te estás engañando a ti mismo. Y sabe una cosa, hermanos, dice, a mí no me ha mentido, dice Pedro, le ha mentido al Espíritu Santo. Así que, hermanos, solamente te digo una cosa: vuélvete al Señor y dile: Señor, yo con mis defectos aquí estoy, pero no te quiero mentir más. ¿Sabe, hermano? Lo mejor es que tú vengas al altar y le digas al Señor: Señor, mira, soy un pecador. Señor, mira, a mí me gusta este vicio, yo tengo este vicio, Señor, tú sabes que a mí me gusta, pero quiero dejarlo. Por favor, Señor, ayúdame. Créeme que esa oración va a cambiar tu vida. Cuando tú le digas al Señor: Señor, yo soy débil, Señor, yo no puedo más, Dios te va a dar fuerza. Dios te va a dar fuerza y Dios te va a ayudar. He hecho esta introducción, hermano, porque quiero decirle que la iglesia, en esta carrera, como empezamos al principio, donde hay obstáculos, donde nos dicen que nos despojemos del peso y del pecado, en esta carrera, hermano, necesitamos discernimiento para poder avanzar. Muchos en este camino, en esta carrera, muchos se han quedado. ¿Sabe por qué se han quedado? Porque han tenido dificultades, porque no han tenido la visión que Dios te quiere dar, porque en el camino has visto obstáculos y te has quedado en los obstáculos. Ejemplo, yo no voy a la iglesia porque el pastor
tenía mucho dinero y con mi dinero de ofrenda se compró un coche muy caro. ¿Sabe que muchas personas hablan así? Yo he escuchado muchísimas personas. Sí, el pastor dice, tiene un buen reloj, una buena casa, y las ovejas están... Y ¿sabe algo, hermanos? Yo no comparto eso. O sea, es verdad que muchos pastores han dado mal testimonio en eso. Eso es verdad. Pero no todos los pastores son iguales. Amén. Es verdad que muchos pastores han absorbido el dinero de los miembros y tienen una casa inmensa, un buen coche y tienen hasta guardaespaldas. Hay por ahí uno que tiene guardaespaldas y van con armas así cuando sale de predicar, ¿no? Yo mi pregunta es, yo digo, ¿y dónde está el ángel de Jehová? Que acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Y sabe algo, hermano, la iglesia va donde esas personas. No es que hace milagros, Dios. Son ministerios, hermanos, de verdad que Dios se los ha dado. Pero en estas cosas yo no comparto con ellos eso. Yo no comparto, hermano, que un predicador viva en una mansión lujosa, tenga buen coche, y dentro de la iglesia hay hermanos que no tengan ni para qué comer. No tienen ni siquiera un pan. Pero ellos tienen su buen coche a punta de ofrenda y diezmo en las iglesias. ¿Sabe? Eso está pasando hoy. Y hay que darse cuenta, hermanos, de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Muchos hermanos se han enriquecido y esos son los malos testimonios que hoy hay en las iglesias. Por eso, hermanos, cuando usted vea todas estas cosas, hermanos, mejor huya de ese lugar. Yo no soy de las personas que le digo a los hermanos que abandonen sus iglesias, porque ellos tienen que permanecer en su iglesia. Pero cuando usted vea cosas fuera de la palabra de Dios, huya de esas iglesias. Huya, salga de esa iglesia. Yo soy radical en esa parte, hermano. Yo veo algo, media vuelta y me voy. Pero, hermanos, donde en una iglesia te predican que todo es amor, que sigue pecando, que Dios te ama como eres. Sí, Dios te ama como eres, pero Dios también te demanda que cambies. Dios te demanda que transformes tu vida. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué vida estás llevando tú? ¿Ya tienes 20 años en la misma situación que te encuentras ahora? ¿Ya tienes 20 años viviendo en la misma condición espiritual o física de tu vida? Es tiempo que comiences a dar un giro a tu vida, a arreglar tu vida. Sabes que Dios te necesita para que trabajes en su obra, pero de ti depende que cambies tu manera de pensar y tu actitud. Amén. Hay muchas cosas, hermano, que quisiera hablar en esta mañana, pero con esto concluyo. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6, verso 45 al 52. Mire lo que nos dice, habla de Pedro, de los apóstoles. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Amén. Está hablando de Jesús que se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Sabe que Jesús mandó a sus 12 discípulos y él se quedó orando por ellos? Amén. Él se quedó orando por la multitud. Mire lo que nos dice el verso 48. Y viéndolos remar con gran fatiga. Acuérdese que estamos en una carrera. Muchas veces nos fatigamos. Amén. Porque el viento le era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos y andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús tenía una multitud, sanaba a los enfermos, todo, ¿no? Jesús mandó a sus discípulos al mar. Y cuando los manda, estaba un lugar muy distante. Dice que comenzó a moverse una tempestad.
Y dice que ellos iban en contra de la corriente remando, pero ya estaban fatigados. Dice que era la cuarta vigilia, o sea, la cuarta hora de la vigilia de la noche, o sea, era la madrugada ya. Ellos estaban cansados porque el viento le era contrario. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta carrera ya estamos cansados muchas veces? ¿Sabe que a veces yo también me canso? Yo también a veces me canso y a veces digo, Señor, ya no quiero seguir más. No veo buena actitud, no veo compromiso, no veo obediencia. Señor, ya no puedo más. Yo a veces le soy honesto, a veces clamo al Señor así. Pero ahí viene el Señor y nueva fuerza me da. Nueva fuerza me da. Y sabe algo, hermanos, que ellos estaban en esa condición. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en este largo caminar de nuestra vida nos fatigamos? Y decimos, ya no puedo más. Ya no puedo más con mi familia, ya no puedo más con mi hijo, ya no puedo más en la iglesia, ya no aguanto más al pesado del pastor. ¿Cuánto muchas veces hablamos así? Muchas veces hablamos de esa manera, hermanos. Pero ¿sabe algo? Dice que ellos estaban remando. Y lo que me gusta es, hermanos, que el verso 49, miren lo que dice. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Que cuando nosotros estamos fatigados, cansados, que ya no queremos, ya no podemos avanzar, siempre Jesús está a tu lado. Siempre Jesús deja sus cosas y te va a buscar. Eso es lo que la Biblia me está enseñando, que Jesús fue a buscarlos a ellos. Jesús caminó sobre el mar y fue donde ellos estaban. ¿Para qué? Para animarlo, para darle fuerza. Pero miren lo que provoca, lo que nos dice en Hebreos 12:1, ¿no? Despojémonos de todo peso. Miren lo que provoca el peso, el cansancio, que no es pecado estar remando, no es pecado estar cansado, no es pecado. Pero eso no nos deja llegar, no nos deja avanzar. Sin embargo, aquí nos dice que Jesús salió a su encuentro. ¿Y qué pasa? Que cuando Jesús salió a su encuentro, que ellos, ese peso, que ese cansancio que ellos tenían, no tenían la visión para ver, conociendo al Maestro, no pudieron ver lo que era Jesús. Por eso yo te digo en esta mañana que lo que hemos leído, que el peso y el pecado nos cortan la visión y no vemos la meta que tenemos al final. Hay una meta que es Cristo. Pero el peso, hermano, el peso que llevas, que lo que hablamos del peso, ¿verdad? Los problemas familiares, los conflictos entre hermanos, los problemas económicos nos impiden ver que el Maestro nos puede ayudar, que el Maestro puede ayudarme a salir de mi finanza, que el Maestro me puede sanar de mi enfermedad, que el Maestro está al lado mío para darme la mano y decirte, levántate, yo te ayudo. Muchas veces, hermanos, perdemos la visión, perdemos el discernimiento, no vemos que Jesús venía al encuentro. Ellos no pudieron ver al Maestro que estaba ahí, que el Maestro estaba a su lado, Jesús estaba ahí. Y miren lo que nos dicen. Ellos dicen un fantasma, se asustaron y gritaron. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos dificultades, ay Señor, me voy a morir, que no puedo? Vemos hasta el diablo, ¿verdad? Que el diablo nos quiere llevar. Y no vemos al Señor. Y miren lo que nos dice el 50. Porque todos le veían, todos le veían por igual. Y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Precioso, ¿verdad? Que el Señor te diga, hijo mío, no temas. No temas, yo estoy contigo. Es que es difícil seguir el evangelio, hermanos, como se lo predica muchas veces, ¿no? Un evangelio de rectitud, un evangelio de sometimiento a la palabra, de santidad. ¿Sabe cómo nosotros queremos llevar un evangelio? Un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y claro que ese evangelio es precioso. Hoy vengo al culto y ayer me fui a una fiesta, a una discoteca. Yo quisiera vivir así, pero no es así. No es el evangelio que Dios nos ha llamado. El evangelio que Dios nos ha llamado es de someterse, es de someter a esta carne a hacer la voluntad de Dios. Amén. 52 dice, mire, porque no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El corazón se endurece cuando estamos pasando por este momento.
Y con esto concluyo, hermanos. Luego acuérdese de esto, ¿no? Que Pedro le dice: Señor, yo quiero ir donde tú estás. Ya cuando la reconoció, cuando Jesús se hizo entender de que él era el Mesías, era Jesús, le dice: Pedro, yo quiero ir donde tú estás. Y Jesús le dice: ven, camina. Y Pedro, hermano, comenzó a caminar sobre el mar. Pero luego vinieron las tormentas, luego vinieron las dificultades. ¿Y sabe lo que pasó? Que Pedro perdió, como se dice, el norte. Pedro perdió que Jesús era la meta, sino que comenzó a ver las tempestades, las tormentas, los problemas, las enfermedades. Comenzó a ver todas las dificultades. Y eso le impidió ver lo que el Señor tenía preparado para él. Por eso en esta mañana te digo, hermano, no te entretengas. No te entretengas. En esta mañana te digo, sigue adelante, hermano. Sigue a la meta. Hay problemas muchas veces que nos impiden ver la meta. Pero en esta mañana te digo, hermanos, que Cristo te está esperando y Él te quiere dar la oportunidad que tú avances, que tú te llenes de su presencia. Es tiempo, hermano, de cambiar. Amén. Y quiero decirle una cosa, hermano. Este trabajo no solamente es mío. Este trabajo es en conjunto con cada uno de ustedes. Amén. Yo quiero, hermanos, que seamos un grupo sólido, que tengamos un mismo sentir, una misma manera de pensar, hermano, lo que Dios quiere para esta congregación. Pero solo no lo podemos hacer. Donde hay división no está Dios. Donde hay conflicto no está Dios. Por eso en esta mañana les animo, hermano, de que estemos todos unidos y veamos la meta que es Cristo. Él nos está esperando en este camino, en esta carrera. Él nos está esperando, pero tenemos que estar unidos. Amén. 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 Señor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, Señor. En esta mañana, Señor, te pido que tú bendigas cada vida, que tú nos pongas, Señor, el compromiso de agradarte, el compromiso, Señor, de servirte, Señor. Que nos enseñes a tener discernimiento en todas las cosas que se están viendo en el mundo acerca de tu palabra, acerca del Evangelio, Señor. Hay una sola verdad y esa verdad es Cristo. Hay una sola verdad y esa verdad es de que tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos exhorta, pero también nos consuela. Cambia nuestras vidas, transfórmanos, Señor. Necesitamos de ti. Hazte real, Espíritu Santo, en este lugar. Hazte real, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Enséñanos a conocerte más. Queremos cambiar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.